Saludan. Buenas tardes, ¿cómo les va? Todo muy bien por acá, Romina, gracias por atendernos. Romina, bueno, a ver, hay un montón de cosas para hablar, ¿no? Pero particularmente a mí me han preguntado mucho estos últimos días, y por eso te queríamos trasladar la consulta a vos, ¿qué pasa con el tema de los subsidios? Sobre todo con la luz, ¿no? Con la luz, te podemos preguntar el gas también, pero con la luz, porque el gobierno instruyó a las compañías a las distribuidoras, digo, perdón, de acá de la provincia, a no realizar, digamos, o a no facturar en la tarifa los incrementos que responden a los ítems que pertenecen al gobierno nacional, ¿no? Sí, en realidad no es a no facturar incrementos, sino simplemente a que se va a mantener la tarifa tal cual estaba en el mes de agosto y principios de septiembre. Es decir, que la segmentación no va a ser aplicada acá en Mendoza porque no está todavía terminado, finalizado el listado de los usuarios. Entonces, de esta manera no se sabe qué usuario está en qué categoría, o por lo menos no lo sabe el organismo de control y por ende las distribuidoras. Mm. Entonces, esta es la comunicación que he realizado, es decir, no aplicar ninguna segmentación de usuarios, sino simplemente seguir facturando de acuerdo a lo que se venía manteniendo en el mes de agosto y principios de septiembre. Claro, esto es porque no se ha comunicado por parte de la Secretaría de Energía, ¿no? ¿Qué usuario pierde los subsidios, quién lo mantiene en parte y quién lo mantiene al 100%, sería. Exactamente, es ella quien está a cargo a través del RACE, que es el registro de acceso al mantenimiento de subsidios. Todavía no está de manera definitiva ese listado, por ende todavía no se sabe quién los mantiene o quién no a los subsidios en la tarifa eléctrica, y así obviamente también de manera similar en la tarifa del gas. Ujú. Bien, o sea que, y en lo del gas, ¿ahí qué pasa? ¿Ahí sí se aplica ya la segmentación tarifaria o tampoco todavía? Entendemos que no están comunicados ningún ente de control, ya Mm. sea a nivel provincial o nacional, no están comunicados el registro de usuarios. Así que en principio tampoco se aplica en la tarifa del gas la segmentación hasta nuevo aviso. Bien. Por ejemplo, bueno, los usuarios obviamente sin saber quiénes, porque es lo que estás explicando justamente vos, que no se sabe qué usuarios son los que mantienen los subsidios, cuáles los mantienen en parte y cuáles no mantienen nada de subsidio. Y yendo por partes, el tema de la luz, el tema de la luz, los usuarios que, por ejemplo, pasan a abonar la tarifa plena, cuando se sepa quiénes son, porque repetimos, todavía no se sabe, pero los que tengan que pasar a abonar la tarifa plena, ¿de qué incremento más o menos se está hablando en ese caso? En realidad, ciencia cierta no se sabe. Una cosa es lo que mencionan las autoridades nacionales y otra las autoridades a nivel provincial. Lo cierto es que el impacto mencionado difiere mucho siempre de la factura final que recibe el usuario, porque le tenés que agregar siempre el incremento que se realiza por el alumbrado público y la tercera parte de la factura, que son los impuestos. Ujú. Entonces, en un principio va a ser en tres tandas, no va a ser aplicado de una sola manera, sino en tres tandas. El primero sería aproximadamente un 20% más en la próxima factura que reciban, una vez que esté comunicado oficialmente el registro de usuarios. Luego, al mes subsiguiente, será aplicado otro porcentaje más, y ya en enero, en principio, enero 2023, los usuarios pasarían a pagar el 100% de la tarifa plena sin ningún tipo de subsidios, aquellos que estén catalogados en el nivel 1 de la segmentación o aquellos que no llenaron el formulario hasta el día de la fecha. Ujú. A ver, en definitiva, digo, suponete, un usuario que hoy estaba pagando X monto, cuando se termine de aplicar la segmentación, cuando se termine de aplicar la segmentación y yendo al tema de la tarifa eléctrica, ¿no? Después vamos al gas, pero en el tema de la tarifa eléctrica, cuando se cumplan las tres segmentaciones, digamos que la primera parte es el 20%, decías, después otra parte y una tercera final luego en enero, ¿de qué porcentaje de aumento estamos hablando, más o menos? ¿O eso es lo que decías que no se sabe a ciencia No cierta? se sabe a ciencia cierta, y aparte tenés que tomar siempre
un caso concreto de un usuario en particular que mantenga su consumo habitual y no tenga cambios de categoría por haber aumentado el consumo. Recordemos que en la electricidad lo único que se va a subsidiar son los 400 kilowatts de consumo mensuales. Luego de esos 400 ya no hay tarifa subsidiada, sino que pasaría a pagar la tarifa plena. Ujú. Por ende, no es un número que pueda darse de manera redonda, sí lo pueden dar las autoridades de control en base a sus cálculos, pero yo no coincido nunca con los cálculos porque justamente al usuario no le interesa hablar de un porcentaje de aumento, sino saber en concreto de factura a factura cuánto es el cambio que va a tener o cuánto es lo que va a pagar. Y recordemos que mañana también está la audiencia pública para el ajuste tarifario en la electricidad que se va a aplicar en Mendoza, por ende van a ser estos impactos también dobles. Primero, cuando se aplique la segmentación y segundo, por el aumento tarifario que en su momento apruebe el gobierno provincial. Claro, pasa que es bastante, para el ciudadano común, ¿no? Es bastante enredado de entender esto, porque cuando hablamos de segmentación tarifaria y uno dice, suponete, no sé, no se sabe, ¿no? Pero un hipotético ejemplo, va a subir luego de de que se termine de aplicar la segmentación tarifaria, no sé, va a subir un 80%, por decir un número hipotético al azar, por ejemplificar con algo. Ese 80% te consulto, ¿no es sobre el total de la factura, o sí? ¿O es sobre el ítem que pertenece al gobierno nacional, sería? Es sobre el ítem que corresponde al gobierno nacional, Claro, que es el ítem que está subsidiado. claro, exacto. O sea, qué quiero decir con esto? Si un usuario estaba pagando, no sé, 5.000 pesos de luz, suponete, y con la quita del subsidio abona un 100% más, suponete, en el consumo, en el ítem que responde al gobierno nacional, no es que va a pasar a pagar 10.000 la factura, sino que en realidad va a abonar, bueno, no sé el número, pero no es que si pagaba 5.000 va a pagar 10.000 porque la factura está, digamos, compuesta por diversos ítems, ¿no? Así es, la factura tiene tres componentes, uno nacional, uno provincial, que es el que se aumenta a partir de la audiencia que se celebre mañana, y otro que es el que está por los impuestos y otras tasas y contribuciones. Ujú. Entonces, ese aumento por la quita del subsidio va a repercutir en ese 30% del total de la factura que está representado por el costo de abastecimiento. Claro, exacto, exacto. Y después, bueno, sí, la audiencia pública que se va a llevar mañana es otro aumento en otro ítem que en ese caso es del gobierno provincial, que depende, ¿no? Así es, aproximadamente un 20% de aumento. Bien, bien, sí. La verdad que esto te excede a vos, ¿no? Romina Ríos, presidenta de la ONG Protectora, con ella estamos hablando. La verdad, ¿no? Que para el ciudadano común, Romina, ¿cómo hace, digo, para entender todas estas cosas? Porque mucho se le recomienda, ¿no? Justamente al usuario que interprete la factura, que siga los controles, digamos, que la controle a ver si le están cobrando bien, pero si no entiende, que tranquilamente puede no entenderla porque realmente cuesta entender la factura, ¿no? Sí, obviamente, sí. Pasa que es un trabajo arduo de distintos organismos que tienen que intervenir. A nosotros como asociación nos toca el tema de la educación y es lo que hacemos a diario. Lo que pasa es que cuando hace 5 años el monto que venía básicamente no influía en el total de tu bolsillo a fin de mes, ibas a la empresa o en un pago fácil, Rapipago por débito, abonabas y no mirabas nada de lo que venía en detalle de esa factura. Entonces, Mm, hoy que el monto es importante y tiene influencia en lo que es a fin de mes en tu bolsillo, y hoy te empieza a preocupar. Por eso también hay que saber cómo reclamar, cómo mirar la factura, porque más allá de que el usuario tiene un derecho, también tiene esa obligación. Entonces, el consumo tiene que ser responsable. Si mm, yo hago un consumo que no es responsable, dejo las luces prendidas, malgasto, dejo todos los aparatos enchufados, o voy y trago el medidor, como hacen muchos de los usuarios que por ahí no tienen un control de parte de las empresas y algunos traban al medidor, y bueno, ahí yo tengo una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de no tener una educación en el consumo? No saber qué me están cobrando, no saber cómo reclamar, no saber qué decirle a la empresa para que la empresa obviamente no me diga un no y yo me doy media vuelta y sigo con mi camino.
Ese es el punto importante. Hoy me preguntaban, che, pero yo tenía entendido que las audiencias no servían de nada porque a las empresas siempre les dan el aumento de lo que quieren. Y un poco es lo que quieren que pensés, que no sirven de nada. Legalmente son un requisito obligatorio. Ahora, lo que hay en la conciencia colectiva de los usuarios, y es que no sirven de nada, y así también piensan que no sirve de nada reclamar. Y por ende, hoy estamos parados frente a esta situación de que ante las audiencias públicas se presenta la empresa, algún que otro que esté candidateándose para algún cargo político, y de los usuarios lamentablemente no haya participación, que es la voz que se necesita, y que pese a que nosotros como asociación los representamos, nunca llegamos a, digamos, abasto a lograr llegar con este punto. Entonces no es lo mismo que un usuario de San Rafael en carne propia diga qué es lo que le está pasando con este servicio. Tienen que ser varios y tienen que hacer peso. Caso contrario, esto va a seguir siendo complicado, engorroso, injusto para el usuario, obviamente, y sobre todo porque, bueno, nuestros salarios no tienen relación directa con los servicios públicos. Totalmente. Romina, esto que mencionabas en el tema de la electricidad de 400 kilowatts, que es lo que va a subsidiar el gobierno, es por mes, me pareció que decías, ¿no? Que es el subsidio, porque en su momento mucho se discutió si era el subsidio bimestral o si era mensual de los 400 kilowatts. Me decías que es mensual entonces, pero lo que te quiero consultar es, ¿esos 400 kilowatts de subsidio son para cualquier, digamos, nivel de usuario, tanto para el 1, 2 o 3, para los que mantendrían los subsidios por completo, para los que subsidiarían en partes y para los que pierdan el subsidio por completo, inclusive para los que pierdan por completo el subsidio o los que mantengan una parte, los 400 kilowatts, digamos, los primeros 400 kilowatts los subsidia el gobierno y a partir del kilowatt número 401 sería, es que ahí el de nivel 1 empieza a pagar tarifa plena, el otro, le subsidian una parte y al otro se la mantienen por completo. ¿Así sería? Para pasar en limpio, Sí. vamos por parte. Nivel 1 de usuarios en la segmentación pierden totalmente los subsidios. No se les subsidia ningún tipo de tarifa, ni siquiera un porcentaje o una parte. No se les subsidia nada, sea que consuman 1 kilowatt, 300, 400 o 1000. Bien. El nivel 2 de usuarios, que son los que supuestamente le ponen el nombre de tarifa social, los que actualmente están en tarifa social, ellos por el momento no van a tener ningún tipo de aumento y se les va a subsidiar todo el consumo que realicen, en principio. A los del nivel 3, que son los de ingresos medios, se les va a subsidiar los primeros 400 kilowatts mensuales que consuman, pasados los cuales, a partir del 401, pasan a pagar tarifa plena. Bien, bien, perfecto, perfecto. Se entiende, se entiende. Queda claro esto. Y el gas, más allá que decías que no hay muchas precisiones, es más o menos, yo te situé en la electricidad para ir por partes, pero en el gas, digamos, es más o menos lo mismo, en definitiva, ¿no? Cambia, obviamente, el tema de los 400 kilowatts, porque hablamos de gas, ahí se habla en otra terminología, porque es otro tipo de consumo también, ¿no? En el gas no hay un tope fijo de consumo, sino que es un volumen de consumo. Se va a subsidiar el 70% del promedio de las categorías de umbrales más altos de consumo con las de más bajo consumo, y ahí va a estar establecido, digamos, cuál va a ser el porcentaje que se va a subsidiar. Eso va a través de una grilla que va a elaborar la Secretaría de Energía en conjunto con Enargas, que hasta el momento no ha sido dada a conocer. Sí está dado a conocer los cuadros tarifarios, pero no esa grilla o ese monto que se va a subsidiar a cada uno de los usuarios, dependiendo de la categoría, obviamente, que tengan. Romina, y en la boleta eléctrica que hablábamos recién de 3 componentes, una del gobierno nacional y las otras 2 son del gobierno provincial, ¿no? Te consulto antes que nada, para después... En realidad no. Sí. No, la primera es del componente nacional, la segunda es provincial, que es el VAT, y la tercera es nacional, provincial y municipal. Son los 3 los que intervienen, porque el IVA es un impuesto a nivel nacional, después tenés ingresos brutos, que es provincial, y tenés las contribuciones que existen mediante ordenanzas municipales y el alumbrado público, que también es de gestión municipal. Bien, pero lo de los subsidios, la quita de subsidios, o la quita en parte de los subsidios, es sobre uno de esos 3 ítems, decías recién.
Ujú. La, Sí, la- sobre la- el costo de abastecimiento. Correcto, la consulta es, por ejemplo, cuando se discuta el VAT o el punto restante, que el VAT depende del gobierno provincial o lo otro que vos explicabas recién, cuando se determinan los aumentos no tiene absolutamente nada que ver, ni es que un usuario va a pagar más que otro porque uno está subsidiado y el otro no, no tienen, son ítems que no tienen nada que ver con el del, con el puntualmente el que responde al de la segmentación tarifaria, ¿no? No, no tiene relación con los subsidios, pero sí varía de acuerdo a cada categoría de usuario. La categoría actual que existe en la parte eléctrica, que son las tarifas de T1 R1 o T1 R2, R3, etcétera, de acuerdo al consumo que tienen, esa es la categoría que tienen ante las distribuidoras eléctricas. Claro, A cada una de ellas se les estipula un valor diferente de acuerdo a lo que se trate de cargo fijo o cargo variable. bien, bien. Si es un enredo, te digo que, bueno, es bastante importante. Y encima, vos en el medio de la nota lo comentaste y yo el medio que lo dejé pasar, pero ahora te lo consulto. Encima, no sé qué opinión tienen ustedes con esto de que al que no se inscribió en el registro, directamente lo consideran que como que es un usuario que puede pagar tarifa plena, ¿no? Lo cual es bastante discutible mínimamente. En principio, todo el proceso respecto a la segmentación es discutible y criticable. Fue muy mal implementado, obviamente que todo el mecanismo que se implementó fue erróneo, las pautas que se tienen en cuenta para aplicar o no la quita de subsidios también, para mí, criterios son arbitrarios, y obviamente aplicar un criterio generalizado de que aquel que no se inscriba queda fuera del mantenimiento de subsidios, obviamente es perjudicial para un gran sector de la población, teniendo en cuenta lo que es la conectividad en Argentina, lo que es el acceso a los medios de comunicación, lo que son las distancias existentes entre algunas localidades y otras, y sobre todo lo que todos esos tres componentes implican para un usuario. La falta de conocimiento no siempre implica que haya tomado la decisión de renunciar al mantenimiento de subsidios. Simplemente son personas que no se han enterado de todo esto que está sucediendo, porque también pasa incluso de aquellas personas que sí tienen conocimiento, sí llenaron el formulario, aún no saben de qué se trata, aún esperan cuándo les va a venir el descuento en la factura de la luz o del gas. Y Mm. esto no es un descuento, simplemente es un trámite para mantener los subsidios que teníamos ya en las tarifas. No es algo nuevo, sino obviamente que toda esta información que fue, digamos, difundida de manera errónea, en partes, no habían comunicaciones oficiales, sino simplemente conferencias de prensa, llevó a que haya un gran número en la población de que tenga un erróneo conocimiento de este punto. Y el otro gran componente que directamente no sabe de todo este tema, digamos. Sí, 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 bueno, por eso, ¿no? Decía, la última, que inclusive, mirá, se nos va a quedar sin hablar el tema del aumento que viene ahora de la telefonía, del cable, bueno, y demás. Ya en otro momento, si vos estás disponible, te molestamos por eso también. Eso va a ocurrir ahora, próximamente, también en forma cercana. Pero digo, más allá de eso, vos pensás, por todo este enriedo, por cómo ha sido mal comunicado, bueno, y todo lo que hemos estado hablando, que esto puede llegar a quedar sin efecto, teniendo en cuenta que, sin ir más lejos, lo decíamos al principio de la nota, todavía no se va a implementar, porque quieren saber acá en la provincia qué usuario pertenece a cada categoría en definitiva, ¿no? ¿Vos pensás que puede llegar a pasar esto, Romina? No creo que quede sin efecto porque ya está comprometido gran parte del número de subsidios, está comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en principio, no tendrían ellos disponibilidad para hacer frente al mantenimiento de subsidios. Lamentablemente esto se va a aplicar salvo que exista otro tipo de presión, ya sea social o política, pero también date cuenta que ni siquiera la oposición ha hecho mención alguna a todo este proceso. Nadie lo ha criticado, nadie se ha inmiscuido en el tema, entonces es bastante dudoso que esto pueda quedar sin efecto. Creo que no, estimo que no va a ser así porque ya están comprometidos esos fondos con el pacto que realizaron con el FMI. Sí, lo que sí va a ser muy discutible es
qué usuario real, porque hay usuarios que han llenado el formulario sin saber y capaz que se han catalogado en una categoría y en realidad pertenecen a otra, y si eso no lo controlan, digo, también puede pasar que le terminen facturando mal a un usuario también, ¿no? El usuario ya tiene la constancia, a partir de que llenó el formulario ya le emitieron la constancia en qué categoría estaba. Si bien esa categoría o ese nivel era provisorio, si de parte del Estado no hubo otra comunicación para decirle que habían detectado que había información falsa o errónea y por eso lo cambiaban de categoría, el usuario mantiene la categoría que recibió al llenar el formulario. Así que en principio esto no debería cambiar si no hay una comunicación oficial. Bien. Romina, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, ha sido muy clara, se nos termina el tiempo nuestro de aire, debemos entregar a la siguiente programación. Ha sido un placer como siempre conversar contigo, que nos brindes todo lo que vos sabés con respecto a los temas tratados hoy y vamos a volver a tomar contacto contigo en los próximos días. Bueno, no, por favor, muchísimas gracias a ustedes, un placer estar a disposición y obviamente que me permitan difundir toda esta información. Que tengas buenas tardes. Igualmente. Charlamos con Romina Ríos en el aire de Dial Radio TV de Rivadavia San Rafael. Ella es presidente de la ONG Protectora.